Bienvenidos y bienvenidas a Líderes en Resistencia. En este episodio abordaremos cómo las mujeres en la política enfrentan discriminación en el acceso a la justicia y cómo el marco normativo, tanto en Colombia como a nivel internacional, puede ser una herramienta para combatir la desigualdad. El acceso efectivo a la justicia es un derecho fundamental, pero en la práctica las mujeres políticas enfrentan obstáculos estructurales que limitan su protección. Hoy exploraremos no solo el análisis sociológico de este problema, sino también las normas y tratados que deberían garantizar una justicia con perspectiva de género. Desde la sociología del derecho, entendemos que las normas no existen en el vacío, reflejan y refuerzan las dinámicas de poder dentro de una sociedad. La teoría feminista del derecho nos dice que los sistemas jurídicos han sido históricamente diseñados desde una perspectiva masculina, lo que muchas veces deja desprotegidas a las mujeres en ámbitos como la política. Hoy te tengo una pregunta. Aunque existen leyes de protección, ¿su aplicación sigue siendo desigual? ¿Por qué? Porque las estructuras del Poder Judicial aún operan con sesgos y barreras institucionales que afectan el acceso a la justicia para las mujeres en la política. Hola, te tengo otra pregunta. ¿Qué casos hemos visto en Colombia de discriminación en el acceso a la justicia en el caso de las mujeres en la política? Tenemos uno de los casos de Ángela María Robledo, excongresista y defensora de los derechos de las mujeres. Fue víctima de discriminación política y jurídica cuando el Consejo de Estado anuló su curul en la Cámara de Representantes en el 2019. Otro caso que tenemos en Colombia es el de Claudia López, es alcaldesa de Bogotá y primera mujer en ocupar este cargo. Ha sido víctima de múltiples ataques de violencia política de género a lo largo de su carrera. Estos ataques incluyen descalificaciones públicas, agresiones verbales, amenazas y campañas de desprestigio con un marcado sesgo de género. Hablaremos de las barreras normativas y legales en el acceso a la justicia. ¿Cómo se traduce esta discriminación en el ámbito normativo? Primero, falta de aplicación efectiva de normas nacionales. Tenemos la Ley 1257 del 2008, que establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, pero no aborda de manera específica la violencia política de género. La Ley 1475 del 2011 promueve la participación política de las mujeres, pero no tiene mecanismos claros de protección contra discriminación y violencia dentro de los partidos políticos. Aunque el Código Penal colombiano castiga amenazas y violencia, en la práctica de las denuncias de mujeres políticas suelen archivarse o no investigarse con la debida diligencia. Segundo, falta de armonización con tratados internacionales. Colombia ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belén, para que obligan al Estado a garantizar justicia con perspectiva de género. Sin embargo, informes de la Constitución Interamericana de Derechos Humanos han señalado que el país aún no cumple con todos los estándares de protección. Tercero, tenemos la violencia política de género sin un marco normativo robusto. En el 2022, la Ley del 2199 reconoció la violencia política contra las mujeres, pero su implementación sigue siendo deficiente. No hay suficientes sanciones para partidos políticos que toleran o permiten este tipo de violencia contra candidatas o funcionarios. Cuando el sistema legal no protege a las mujeres en la política, se genera un efecto dominio. Menos mujeres se postulan a cargos públicos por medio a represalias. La falta de justicia refuerza la impunidad y perpetúa la violencia política de género. Se vulneran derechos fundamentales y se afecta el principio de igualdad ante la ley. Este problema no solo impacta a las mujeres que buscan justicia, sino que debilitan el sistema democrático en su conjunto. Hablemos también de las soluciones normativas y estratégicas. ¿Qué se puede hacer desde el derecho
y la política pública para garantizar un acceso real a la justicia para las mujeres en la política. Aquí te daremos algunas propuestas. Reformas legales con un enfoque de género. Fortalecimiento de la Ley 2199 para incluir sanciones más severas contra la violencia política. Incorporación explícita de la violencia política de género en el Código Penal. Creación de tribunales especializados en violencia de género dentro del sistema electoral. Garantías procesales en el acceso a la justicia. Capacitación obligatoria a jueces y fiscales en un enfoque de género. Protocolos de atención diferenciada para denuncias de violencia. Mayor fiscalización de las sentencias para evitar impunidad. Mecanismos de control y denuncia internacional. Implementación efectiva de recomendaciones de la CIDH. Hola, ¿me podría responder otra pregunta? ¿Por qué las mujeres en la política enfrentan más obstáculos para acceder a la justicia? Claro que sí. Las mujeres en la política enfrentan más obstáculos para acceder a la justicia debido a una combinación de factores estructurales, culturales, económicos y jurídicos que perpetúan la desigualdad de género en el ámbito público. Te daré algunos ejemplos. Hablemos del sesgo de género en el sistema judicial. Tenemos la aplicación de desigualdad de la ley. En muchos casos las normas se aplican con mayor rigurosidad a las mujeres que a los hombres, como ocurrió con Ángela María Robledo y la doble militancia. Otro de los puntos sería la falta de perspectiva de género en la interpretación judicial. Los jueces y funcionarios a menudo carecen de formación de género, lo que afecta sus decisiones y perpetúa estereotipos discriminatorios. Otro sería la impunidad en casos de violencia política. Las amenazas y agresiones contra mujeres en la política no suelen ser investigadas con la misma seriedad que otros delitos. Espero les haya gustado esta información y mi conclusión frente a este caso es que el acceso a la justicia para las mujeres en la política no es solo una cuestión de voluntad política, sino de cumplimiento de las normas y las leyes, tanto nacionales e internacionales. Si el derecho se aplica con perspectiva de género, podemos transformar las instituciones para que sean más equitativas, democráticas y que nos brinden más garantías. Frente a este tema de la discriminación en el acceso a la justicia, escogí el caso de discriminación de las mujeres en la política porque yo he sido víctima de este caso que ha afectado a muchas mujeres en el tema político en nuestro país. Muchas gracias para todos.